buenas noches, estimada audiencia de Petrinca y Olaen. Buenas noches a ¿Cómo andan, todos y Dominique Gómez? todas. Muy bien, ¿cómo andan ustedes por acá? Bien, estamos con Sandra Alfonso en la dirección técnica. ¿Cómo le va, querida Sandra? Muy bien, contenta de verla, Dromi. Sí, Ha vuelto, contenta ha de estar vuelto. acá. El tsunami fructícola lo ha traído. Escuchó que había Vine manzanas con una y lluvia vino en un tobogán de manzanas que me ¿La viniste con trajo. una lluvia de inversiones? Sí, por supuesto, con el todas han paraguas. llegado, ahora que estamos cambiamos el semestre, todo cambió, pobreza cero, parece ser. Están lloviendo los dólares. Sí, 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 baja el ¿No? desempleo Ay, a Dios mío, unos todo, niveles. todo va a pasar un dólar. Escuchen, bueno, saludamos a toda la audiencia de Sustada TV, a nuestro querido amigo Pablo Salatino, que hoy nos está mirando, me mandó un WhatsApp, el querido hermano de la vida, Pablito. A Maxi A Murad, a Maxi Murado, Dana, a Dana, que que andan de paseo por Córdoba, los estamos extrañando por acá. a Leandro Sánchez y a todos los amigos y amigas que vayan poniendo ahí en la página de Facebook de Petrinco de Olaen. Les vamos a ir pasando saluditos. Hoy tenemos un programa muy interesante, ¿no es así, estimada Dominique? Parece que sí, que viene muy variada la cosa. En unos minutos vamos a estar sacando por teléfono a Claudia Borges, que nos está hablando un poco sobre el cambio climático, ¿no? Uno está viendo que, por ejemplo, en Córdoba fue el invierno más frío de los últimos 30 años que se tiene registro. Y eso que todavía no acabó, ¿no? Pero ya las temperaturas que se dieron fueron las más frías registradas. Por otro lado, el sur de Córdoba tuvo más lluvia que nunca en los últimos 30 años. Santa Fe tuvo más sequía, ¿no? En Buenos Aires también tuvo mucha lluvia. Eso nos está dando una pauta de que el cambio climático no es solo de los medios, sino que es algo que está sucediendo. Nos guste creerlo o no, podemos ver cuál es el efecto o la causa, pero el tema es que ahí los patrones de temperatura están modificando. Bueno, en el campo las inundaciones dejaron estragos. Se suponía que iba a ser el año del campo para los terratenientes con la quita de las retenciones y con las lluvias no les fue tan bien como esperaban. Sí, de todas formas ellos reciben subvención muchas veces porque Por supuesto. las municipalidades y las provincias las eximen de impuestos. O sea, le baja la tasa de ganancia, pero no les va mal. Por supuesto, Excepto el pero pequeño chacarero que tiene que vender la tierra y las grandes empresas y las grandes familias a través de las sociedades anónimas o SRL le van comprando las tierras, entonces cada vez hay menos pequeño productor, por eso la crisis frutícola entre otros, ¿no? Que no le dan los costos para poder producir y grandes empresas que están acaparando más pedazos de tierra y esos pequeños productores pasan a ser jornaleros de multinacionales. Dominique, así no me voy por las ramas, tengo que anunciar lo que viene después del programa. La tenemos a la antropóloga Dominique Gómez, que nos va a estar hablando sobre evolución. Cuéntenos. sí, vamos a estar hablando de las teorías de la evolución y el peso que tienen en los discursos que manejamos habitualmente. Una reflexión, así que quería traer bien. desde la corriente de la antropología biológica, que Claro. no es mi especialidad, pero tiene un par de cosas interesantes Es para interesante decir. porque eso a veces uno lo escucha y no entiende mucho, porque no es del tema. Es más, los biólogos que hacen eso y científicos son pocos, menos en el país. Pero siempre está bueno poder bajarlo a los sectores populares, a las masas, ¿no? Al periodismo del día a día, que para tener un poquito, porque a partir de eso vamos a ir viendo cómo después se construyen los conceptos y los discursos hegemónicos a través de ciertos marcos teóricos, entre ellos el darwinismo social, a grosso modo. Tal cual, cómo ¿No? llegan esos discursos sin que nos demos cuenta a los ámbitos más cotidianos en los que nos manejamos. Muy bien, y después vamos a hacer un poquito la editorial sobre la socialización del sujeto argentino en el principio del siglo XXI, mechado con lo que la antropóloga nos está dictando en esta hermosa noche de Vicente López. ¿No es así? Tal cual, tal La cual. veo Vine para reflectiva. acotar. La veo vine para reflectiva. acotar cosas. Sandra, si lo ve el cafetero, le podemos traer un cafecito a la señora Gromes, que está en una... Los psicólogos, le mandamos un saludo a nuestros amigos y amigas psicólogas, nos están mirando una maraña de pensamiento, ¿no? Al psicólogo le gusta decir mucho maraña, ¿no? Y una maraña de micrófonos acá. No, acá procesando, yo empiezo a hablar, me No dice me que diga no nos procesar, vayamos por no las me diga- ramas, ahora me quedo callada, tengo que hablar más, no entiendo nada acá. Bueno, pero por lo menos tiene mate. Ahí está, Exactamente, Gromes, yo puede no salir un necesito mate. café, no sé, Hablando de vos eso, le mandamos un necesitarás saludo café. a Tomatito, un amigo que nos escucha, que está en el penal de Marco Paz, que salía con un buen chico, un buen ciudadano. Se equivocó alguna vez, la justicia, la sociedad lo hizo pagar, y ahora el macrismo recortó muchas salidas transitorias de la población carcelera, pero siempre los sectores obreros y populares, ¿no? Del pobre, o sea, los que tienen mucha plata. Por ejemplo, el diputado, Sandra, ¿cuál es el diputado este que fue de Cambiemos, que fue procesado por la estafa del 2001 en el Argentinazo? Strausser, ¿cómo es el apellido medio?
Stroessner, sí, bueno, él por ejemplo tiene un procesamiento por estafa al Estado Nacional por 300 millones de dólares, ¿no? Porque era gerente del Banco Ciudad y a su vez funcionario público y es incompatibilidad de funcionario público, y el hombre está libre, ¿no? Y un muchacho que iba a ver a Boca siempre, está hace 6 años adentro, le habían dado no tenía antecedentes nada a las salidas y ahora recortaron a mucho población carcelera, que no siempre todo sujeto que está adentro, como se dice en la calle, se lo merece, ¿no? Sabemos que en este país que generalmente el que va preso es porque no tiene plata para buenos abogados. Por supuesto, el sistema carcelario va en contra de quienes no tienen generalmente. Y justamente ahí sí que hubo algunos movimientos interesantes en los últimos años, como por ejemplo en la unidad penitenciaria de San Martín, a donde llegó la Universidad de San Martín, llegó a la cárcel, y la verdad que fue muy interesante el trabajo que se hizo ahí. Y bueno, habrá que ver ahora con estas nuevas lógicas qué va a pasar con todo eso, que fue un avance muy interesante, muy importante. De repente yo tengo en el posgrado que estoy haciendo, hay estudiantes que cursaron en la unidad penitenciaria y la verdad que tienen muchas cosas para decir, muchas muy elaboraciones, muchas reflexiones. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, eso me hace recordar también a qué va a pasar ahora con el aborto. Por ejemplo, el otro día me enteré que al personal de salud de hospitales públicos se les entregaron unos folletos, unas circulares en donde decía que tienen que denunciar inmediatamente todo caso que sea sospechoso de aborto, violación, violencia y demás, pero el que encabezaba era aborto. Otra vez el Opus Dei, ¿no? Exactamente. Patria, religión y familia operando. No, perdón, se interrumpo. Sí, no, sí. Tal cual, Sandra, ligado con lo de Belén. Mi amigo Tomatito. Sí. Y me acordé que injusto, porque por ahí no es una persona que se quiere reinsertar, que paga su culpa, por decirlo de alguna manera, sí. Y Echecolás, que hizo un montón de cosas. Sí. Pasa, le van a dar y unos par lo vas a tener libre por ahí. Sí. Tal cual. Y otros que tenían domiciliaria que fueron fotografiados paseando los perros, sí, ¿no? Es tan injusto el sistema, claro. Sí. Cambiemos. Judicial que se está instaurando, donde el pobre, hoy justo decían que van a instaurar 8.500 plazas más carcelarias en edificios públicos, ¿no? Que estaban usándose para otras utilidades. Y eso te apunta a que los actuales dirigentes políticos no están apuntados en educación, en cultura, ¿no? Porque se sabe que un pueblo más culto, con más educación hay menos violencia. Por lo general, las cosas se resuelven hablando, conversando. Y a donde vamos es más represión, más ganas de filmar. Hoy, por ejemplo, venía para acá en la radio y justo cerca de la Quinta Presidencial se subía Aranguren en un auto con 3 custodios tapándolo como si en seguridad se llama para que no haya ningún tirador que le quiera dar, ¿no? Cuando se sube un auto que le tapan todos los frentes, tendrías que estar en un helicóptero si le querés ver la cabeza. Si estás al nivel del mar, no lo ves. Y están con una paranoia estos ministros actuales, donde es lógica de las personas que se les está yendo la mano a la cuestión política, la inflación, el desempleo, la recesión, y uno está viendo que eso se va a empeorar, porque la crisis no solo es de las malas políticas de estos muchachos de 9 meses de gobierno que llevan, sino que, por ejemplo, Volkswagen de Alemania hoy despidió 23.000, entre hoy y ayer ya van de 23.000 obreros despedidos. ¿Sí? Un país fuerte, con Merkel en la cabeza, como Alemania, capitalista, potencia, está despidiendo 23.000 obreros. Cuando empieza la catarata y no de dólares para abajo, es despido y de crisis, los países dependientes como la Argentina, Uruguay, Chile, comen el doble de despido de lo que sea, ¿no? Si a ellos les va bien, a nosotros nos va por retago un poquito bien. Cuando a ellos les va mal, a nosotros va mucho más mal, porque el FMI y todos empiezan a apretar las cláusulas de interés, todo para pagar los convenios que ellos tienen de desempleo para los ciudadanos europeos. Tal cual. Que van a hacer lo que hicieron acá, después de quitar retenciones y un montón de cosas, ¿de dónde sale la plata? De nosotros. O sea, y el mundo se maneja de la misma manera. Tal cual. Así es. Economía. Sí, por eso fue la visita de Macri para Europa, ¿no? Esas giras que se hicieron. Viene medio tenso, por eso para el año que viene a no endeudarse, a no sacar créditos con tasas usureras, tratar de comprar en el mercado central y los grandes distribuidores mayoristas, al que salga a laburar el día a día, ¿no? Porque los revendedores y supermercados con el segundo producto, el 50% igual te la están poniendo hasta el otro bolsillo que tenés en tu casa, porque no es lo más barato que hay. Los docentes estamos haciendo eso, nos juntamos 3 o 4, vamos, compramos
en un distribuidor mayorista y dividimos, y la única forma es ir estirando más o menos el sueldo. Sí, o comprar directo de productor a consumidor, que Claro, es mucho... hay muchas. Claro. No, hay un montón de iniciativas hoy para comprar bolsones de verduras, de un montón de Incluso productos. las verduras orgánicas no son tan caras como deberían ser y bueno, son buenas. Tal cual, y mucho mejores que alimentarse con... Así es. Sandra, si te parece, vamos a escuchar al discurso de la diputada. Te lo dejo que lo pronuncies vos, que te sale mejor el apellido. Hablo poco español. María Emilia Soria. María Emilia Soria, Rionegrina. en Hoy interpeló a Peña, que fue al Congreso, a dar su balance de gestión. Claro, ahí la crisis fructícola de Río Negro es muy grande porque no solo los pequeños productores tienen instalado en los campos de al lado pozos extractores de petróleo con el sistema Franklin, que encima cuando se desborda, como ustedes ven en las películas, el petróleo cae a los campos linderos también eso, y a veces no te llega al campo físicamente, pero sí por las napas subterráneas, porque si el petróleo del campo de Domi termina a 100 metros y yo a 200 metros tengo un árbol de manzana, el agua del árbol, la tierra, queda contaminada, no hace falta que la manzana se nade en petróleo, ¿no? Por eso la Unión Europea canceló contratos de importación de fruta argentina, todo el sector frutícola, porque estaban haciendo fracking en las parcelas aledañas a las frutas. Fíjense que por eso en el mercado interno tenemos un montón de jugos más baratos, con el pomo más chiquito, porque la fruta que no se metía en el mercado europeo se está llevando al mercado interno nuestro. Y a los ciudadanos argentinos nos dan frutas contaminadas, ¿no? Y si no lo comen los europeos, quiere decir que está buena. Los chinos se comen cualquier cosa, sabemos, pero si los europeos no la compran, quiere decir que no está buena. Y eso es una alerta, ¿no? Que el SENASE, muchos organismos están calladitos, nadie te dice nada. Y esa es la crisis, una de las patas de la crisis de los sectores frutícola, que el gobierno no quiere subvencionarlos, porque a ese sector no le interesa, no es aliado de ellos. Entonces, muchos pequeños productores están quebrando. Es tremendo. Ahora vamos a escuchar a la diputada dentro del debate de la economía regional de Río Negro y después volvemos con más Petrinca y Olain. Diputada Emilia Soria. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, jefe de gabinete. Señor jefe de gabinete, es cierto que la crisis frutícola no es responsabilidad de este gobierno. Es responsabilidad por omisión de muchos gobiernos provinciales y nacionales anteriores a este. Pero también es cierto que gracias a su política macroeconómica, esa crisis frutícola se ha agravado. Se ha agravado por la devaluación, que nos llevó a una terrible inflación. Se ha agravado por la eliminación de las retenciones, que solo beneficiaron a un puñado de exportadores, con ese efecto derrame que nos vendieron que no sucedió. Y se ha agravado, señor jefe de gabinete, con esto. ¿Sabe lo que es esto, señor jefe de gabinete? Esto es una manzana de Chile. Usted sabe que gracias a su política macroeconómica tenemos más de 700.000 kilos de manzana chilena compitiendo en este momento con la producción de Río Negro. Esa es la ayuda que ustedes le quieren dar a los rionegrinos, a los productores, a los chacareros. Ahora bien, señor jefe de gabinete, yo tengo 3 proyectos, uno de ellos que gracias a Dios fue sancionado el año pasado por esta Cámara, que es el Fondo Nacional Frutícola, que está esperando ser tratado en el Senado, y otros 2 proyectos, la Ley de Trazabilidad de la Fruta y el Instituto de la Pera y la Manzana, que espero que los diputados del PRO todos acompañen. Pero ahora sí tengo una pregunta para usted, jefe de gabinete. El presidente se hizo tiempo para recibir a Mirta Legrand y hasta pudieron almorzar con él. También se hizo tiempo para recibir a Tinelli y hasta pudieron sacarse unas fotitos. Dígame, jefe de gabinete, ¿no puede hacerse tiempo el presidente para recibir a los productores de mi provincia que se están fundiendo? ¿No puede recibirlo? Respóndame, ¿los van a recibir o no los van a recibir? Yo les ofrezco las 3 herramientas legales que están en esta Cámara. Y dígame usted, ¿qué solución en lo inmediato tienen para nuestra fruticultura, para nuestra economía regional? ¿Van a seguir mirando para otro lado, como hicieron con las tarifas? Se los dije en este recinto que estaban equivocados. ¿Van a seguir otra vez mirando para otro lado? Se lo pido encarecidamente. Son personas respetuosas, son personas educadas, no van a agredir al presidente, quieren conversar con él, quieren buscarle una solución a nuestra crisis. Se lo pido por favor encarecidamente, reciba a los chacareros que están en Plaza de Mayo,
No pueden volverse a mi provincia sin una solución. Muchas gracias. Bueno, interesante lo que comentaba Soria por acá, ¿no? Todo el tiempo que tiene el presidente como para reunirse con figuras mediáticas y de repente a quienes más necesitan, que son parte de ejes claves de la economía nacional, regional, totalmente descartados. Sí, que hasta yo lo despersonaría como presidente, porque si no en las otras elecciones te asume Sergio Massa y queda como que tiene el corazón más grande, ¿no? Y sabemos que la figura que Durán Barba está posicionando, fíjense que viene calladito, tira un palito de vez en cuando, pero está armando las estructuras y transando con cierto sector del PJ de derecha, ¿no? De Felipe Solá, tal vez, de Dualde, para organizar ahí esas bases de abajo. Pero en Río Negro, al menos, hablando del programa de Petrín que Olán está viajando a Río Negro, los productores fructícolas del valle, el medio Río Negro, todo el río que, para que se grafiquen si nos miran los menores en el colegio, el que no recuerda mucha geografía, de Bariloche hasta el Océano Atlántico, la cordillera, los desagües forman el Valle del Medio, se llama, ¿no? Y ahí hay un montón de Luis Beltrán, Cultracó, un poquito más al costado, un montón de ciudades donde se vive más o menos a 10 kilómetros para cada margen del río de la producción fructífera, ¿no? Y por años las manzanas de Río Negro, esas rojas grandes que se exportaban, ¿no? A nosotros comíamos las más chiquitas y así todas muy sabrosas, están en crisis y la economía principal de ellos es la mano de obra en los cultivos de frutas, ¿no? Inclusive hasta vienen trabajadores golondrinas de Salta, Jujuy, que tienen otra problemática, algún día lo vamos a charlar, y para ellos es muy importante eso. Lo que pasa, bueno, que las actuales gestión de gobierno no les interesa esa rama de la economía, todavía no pudieron destrabar el tarifazo, para que nos demos una idea, ¿no? Pero sí para bajarle los 30 centavos de dólar que pagaban los mugrientos 30 centavos de dólar que pagaban las multinacionales con la megaminería por exportación de tonelada de oro, diamante, todo lo que va adentro. Ahora no pagan nada, ¿no? En esos convenios que hizo Cambiemos últimamente con ellos. Y sin embargo se podría cobrar eso a las multinacionales y con eso subvencionar a los pequeños productores para que haya fruta más barata para el consumidor, para el ciudadano argentino en todas las provincias. No sé, yo no soy economista, no estoy en el Ministerio de Economía, pero no hay que ser muy ducho, ni con haber terminado el secundario creo que te alcanza para hacer un par de medidas así, al menos que hayas ido al Cardenal Newman, seas el Opus Dei, y tu horizonte sea al norte cerca de Alaska, entonces bueno, sé. Y a la UCA, ¿no? Posteriormente. Sí, al Cardenal Juan Ping, no sé, el que más te guste en tu provincia, que nos estás mirando. Entonces, bueno, eso para reflexionar, ¿no? Cuando uno vaya a la verdulería y ver la venda de producción que hay atrás de una fruta, como jueguito decir, bueno, ¿dónde viene esta banana? ¿Es de Ecuador? ¿Esta banana es de Brasil? ¿De Brasil? ¿Dónde convienen los productos que consumo? A veces uno en la locura de la ciudad, los ciudadanos de ciudad, se te va, tú no tenés ni tiempo. Están a decir, este está medio loco, ¿no? Está flasheando. No, pero a veces está bueno decir a quién le compro la fruta, cuándo, por qué el verdulero me vende el kilo de morrón a 70 pesos, cuánto le pagan al tipo que cultiva el morrón. Y al tipo que lo mete en un cajón, ¿dónde está el problema? ¿En la distribución? ¿En el acopio? ¿No? No sé, una linda reflexión para... Entonces, en bienes sustitutos se dice, sí, dígame. Claro, no, sí, es lo que se promueve con todas estas organizaciones que justamente buscan otro modelo de consumo. Lo que pasa es que es tan difícil de cuestionarnos eso porque estamos tan acostumbrados a ir al supermercado, ir a la verdulería, ir a la carnicería y a nadie preguntarse qué está consumiendo, cómo se produce, cuál es la cadena de valor de eso, que desde chicos, mismo en el colegio... hasta los chicos no entienden que puede haber otras formas de consumir. Es muy difícil sacarse eso de la cabeza. Hay que ver qué va a pasar con todas estas organizaciones porque claramente no hay ningún tipo de programa económico que busque fortalecerlas ni estimularlas. Es así. ¿Sandra? Esa plata no es la que era, ni siquiera.
Tal cual. Sí, es todo un tema de la reflexión, ¿no? De la crisis de las economías regionales, que con esta apertura a la globalización y la lluvia de dólares que nunca va a llegar porque somos un país dependiente, va a terminar de fundir a los pequeños productores, que en definitiva es lo que quiere el capitalismo, quiere tener en los países periféricos, lo que sería el mundo subdesarrollado donde estamos, porque ni siquiera con Menem, que nos mintió que estamos en el primer mundo, quería llegar a hacer una aeroisla en el Río de la Plata y llegar en 1 hora y media a Japón. Pero por favor, yo no entiendo al electorado. A veces, el que se quiera creer eso, o se lo pudo creer, tiene que salir a hacer un grafitis en este momento a la calle y decir soy un, con B larga, O, L, U, y cada uno está escuchando, boludo, soy un boludo. Porque si vos te crees que en 1 hora y media vas a estar en Japón cuando tardás 1 hora y cuarto a pelear el obelisco de Vicente López, es que hay algo en tu funcionamiento neuronal que no va, porque es imposible. No. Bromes, Pero, a ver, acá si tengo una antropóloga que me... A ver, si se ganan en elecciones, el problema no es un funcionamiento, es una cuestión neuronal, claramente, porque si la mayoría vota, el problema viene por otro lado y hay que buscarlo en otro lado. Está bien, los medios de comunicación, la socialización, sí. Ahora vamos a ir por ese lado, desde el lado de la antropología biológica, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que ver con eso, el sentido común que manejamos todos. Ahí por está. algo tanta gente vota y tanta gente no está realizando ciertas críticas. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero no sé si fue ayer u hoy, una marcha apoyando a Cambiemos en el obelisco. En contra de Cristina, así con K, y de Massa, apoyando a Cambiemos. Yo no sé si había gente, porque yo no estuve ahí, vi una foto que me pareció, o sea, la foto no mostraba mucha gente, y eso que las fotos son engañosas, porque el que más o menos maneja el ángulo con el cual sacar, la puede hacer aparentar masiva, y claro. Metes a toda la gente de Plaza de Mayo en una marcha. Yo no vi nada masivo, quizás encontremos algo ahora buscando. Mira, llevando el debate para ese lado, ¿no? En la construcción de conocimiento del saber de un sujeto, un ser humano, vamos a hablar entonces, ¿de dónde nacen estas cuestiones con el marco teórico sobre la evolución? Y después lo vamos a mechar un poco con la socialización. Socialización, corríjame, querida antropóloga, ¿no? Como todo sujeto que está en la socialización primaria, que es un núcleo familiar, y cuando empieza a actuar la secundaria, instituciones, escuela, trabajo, clubes de fútbol, de barrios, etcétera, y cómo se llega a crear una cierta mente o cierta creencia al respecto de algo. Si le parece, vamos con la parte biológica, que es lo más difícil de comprender, al menos para los historiadores. Sí, en verdad esto es más un planteo desde la historia de las ciencias. Me parece que sí, tal cual, como vos la explicás a la socialización, en un punto del proceso de socialización es aprender a ser parte de una sociedad, es decir, aprender las reglas básicas, ciertas normas básicas, valores básicos que se supone que guían a la acción. Depende de cómo valoremos a una determinada sociedad, esa socialización nos va a parecer más o menos positiva. Digamos, una socialización en un modelo capitalista se va a basar, por supuesto, en valores como la competitividad, ¿no? Como eje estructurante. Ahí Sandra encontró unas fotos. Y eso que las fotos pueden engañar, no se la ve muy masiva a la marcha. Yo estoy más viejo y ya no veo de lejos. Pero la podemos poner, si querés, en la pantalla y en el Facebook del programa. Además, es buenísimo el cartel que aparece ahí. Sí, creo que es la misma foto que yo vi, que dice eso, abajo la dictadura acá. Es buenísimo porque no hay ningún tipo de reflexión sobre los decretos de necesidad y urgencia y una serie de medidas. Abajo la dictadura acá, digamos, siguen la pesada herencia, ganó ese discurso. Es lo único con lo que pueden ir ahora, sí. Porque ya llegando a agosto se les acabó otro tipo de argumento. Sí, pero lo vienen usando y no pueden dejar de usarlo porque no pueden decir nada bueno como para ya dejar ese caballito de batalla y agarrar y... Totalmente, porque además ahora es el momento en el que se hace evidente que no llegó la propuesta. Entonces, si no se aferran a eso, no tienen chance. Más allá de que, por supuesto, hay grupos con muchos intereses muy fuertes que los bancan, pero apoyo
de la gran mayoría de la población, no hay otra forma de obtener ese apoyo. Así es, construyendo la legitimación, ¿no? En algún aspecto. O sea, se construye como con la herencia del pasado, la corrupción del ala burguesa, que ya vimos en otros programas, ¿no? De que está encristada en el Frente para la Victoria. Ellos quieren generar la gobernabilidad porque con cuestiones objetivas, para que entiendan los marxistas, ¿sí? O sea, las cuestiones económicas del día a día, este gobierno no va a ningún lado. Entonces, el mundo obrero está que arde porque tenés tarifazos de todos lados, hay desempleo, recesión, no solo por malas políticas de acá, sino a nivel global, los países del tercer mundo. Si en Francia hay manifestaciones de 1 millón de personas, de obreros, en Alemania vimos que en 2 días van 23.000 despidos de Volkswagen nada más. Fíjense en las otras empresas, Mercedes-Benz, o sea que no está saliendo porque le pagan a todos los monopolios para no tener una campaña negativa de su imagen, ¿no? Tal cual, y eso es parte del proceso de socialización, digamos, qué valores y cómo se enseñan las cosas, ¿no? Nunca es algo transparente, siempre hay una carga política en lo que se enseña. Hoy fue claro con la marcha educativa en donde hubo movilización aparentemente del 90% de los docentes. Sin embargo, uno miraba de repente el noticiero y se encontraba con que el mensaje clave para presentar la marcha masiva de los docentes era: las aulas están vacías, ¿no? Siempre son los niños los que se perjudican y las familias que se perjudican. Obviamente, esa es una forma de presentarlo. No se presenta, en cambio, la violencia hacia docentes que no cobran, que trabajan con condiciones pésimas, sí, ¿no? Vos, no sé, vos también das clases en secundario y te encontrás también con las aulas vacías, y no justamente por los paros, sino porque los propios chicos no van al colegio. Sí, hay todo un tema estructural de fondo donde las suplencias te las pagan los 7 meses, ¿no? Hay cuestiones que ya hablábamos en el programa. A veces los compañeros obreros que decíamos, pero ¿cómo voy a votar a Scioli para presidente si hace 7 meses no me pagan el sueldo, ¿no? Y siendo gobernador de provincia. O sea, bueno, uno podría entender, bueno, que eran disputas entre las fracciones burguesas que están en el Ministerio de Educación, pero nosotros trabajamos, algún oyente nuevo que no nos sigue, trabajas un par de horas en educación y otras en cuestiones privadas, estudios de abogacía, y ahí podés echarnos el sueldo. El compañero que labura en 5 a 10 cursos por día de educación, cuando no te pagan 7 meses, el pago mínimo de la tarjeta te matan los intereses, en todo el mundo te cobra intereses por otro lado, si tenés que alquilar, te parte al medio. Bueno, y eso es muy interesante porque desde la bancarización, con los blanqueos y demás, todo el mundo empieza a cobrar con tarjeta de débito y los bancos velozmente te regalan una tarjeta de crédito, que después es una gran forma de engancharte, ¿no? Es que es así, al obrero le enseñan a gastar y no a ahorrar, ¿no? No, tal cual. Y fíjate, está María Eugenia Vidal en gobierno y los problemas de educación siguen. En Tigre van casi 10 meses a veces sin cobrar, la mayoría 6-7 meses, está parada la obra pública en todo lo que es educativo, con la excusa de la supuesta corrupción, porque hasta la justicia no se compruebe, no se puede hablar de que hay corrupción. No están haciendo obras públicas en educación. Hay escuelas en el conurbano, en la zona sur, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, 23 obras paradas, con gente que va a las escuelas a los containers del PRO, el clásico container de Capital Federal de Lugano y Soldati, porque en Recoleta no están los containers, pero para el sector obrero le pones container, metete en un container y estudiá, te dicen estas bárbaros llamados argentinos que están dirigiendo el país. Y no hay obras públicas en educación. Bárbaro sería un elogio, me parece ahí, ¿no? Si sos vikingo, sí, para nosotros estamos en Sudaca, el bárbaro es como dirían en historia, el concepto no el bárbaro de Sarmiento, de que no habla latín y griego, el bárbaro de inhumano, de un tipo que no tiene corazón, de que no es un ser humano y oprime a su propio pueblo, al pueblo argentino. Bueno, ¿no? Para volver un poco con esto de la educación, el otro día ¿Sandrita? Era como para reírse o como para llorar, ¿no sabés? Estuvo Jorge Macri, el intendente de Vicente López, estuvo en lo de Mirta Legrand. Yo estaba justo ahí y dije, a ver, vamos a escuchar lo que tiene para decir. Sus palabras acerca de Vicente López, estaba Frigerio también, por supuesto, que estaban ahí defendiendo a pleno la gradualidad del tarifazo y demás, ¿no? Lo gradual que viene de la mano. Exactamente, y bueno, y era muy interesante lo que tenía para decir Jorge Macri, que obviamente este es un momento para venderse como primo de
del presidente, hablaba, bueno, de la gente linda que hay en Vicente López, por ejemplo, ¿no? ¿Linda como qué? Esas cosas con fuerte contenido, como ¿no? que no Que nos protesta. vienen a decir, no, como que Vicente López es un lugar de gente linda, ¿no? No sabemos, ¿no? Suena muy vacío, la verdad. Y después hablaba de que el gobierno estaba tratando de trabajar para que todos estemos mejor, para que la gente no tenga que dejar de llevar a los chicos al colegio privado. Yo me olvidé casi todo lo que dijo porque no me pareció que nada fuera de mucho contenido, pero sí me acordé de eso porque la verdad que me pareció muy fuerte que el intendente esté hablando de cómo el municipio va a ayudar a las escuelas privadas con los subsidios y demás para que no tengan que aumentar tanto las cuotas, para que entonces la gente no los saque de la escuela privada y, oh, qué horror, los tenga que mandar a los chicos a la escuela pública. O sea, esto a un funcionario público. Es la concepción, bueno, pero si vos seguís la filosofía de ellos de que si sos normal o pobre, ellos no quieren que los normales sean pobres, ¿no? Claro, el pobre los ya es normales pobre y van va a a morir escuela pobre privada. para ellos. Que Dios se apiade porque naciste pobre y Dios quiere que seas pobre, te van a decir ellos. Aparte, Mientras ellos se van al Caribe, a Brasil de vacaciones. aparte de pensar que todos son como él, que no pueden vivir con menos de 80 lucas. Tal cual. Hace no sé cuánto que lo dijo, ahora debe ser un poco Ahora más. deben tener con la inflación del 40%, ahora si vivís con menos de 120.000 pesos por mes, No podés. estás siendo un pobre casi para ellos, ¿no? Y no sé, yo lo veo en educación que los pibes de escuela pública, ¿no? Siguen yendo a Bariloche egresados, ¿no? Descontrol, alcohol, de vez en cuando Si algunos es que muere de van, sobredosis. si es que van, ¿no? Si es que tienen la Porque suerte de ir, está otros ni difícil. van. Y los pibitos de escuela privada, ¿no? También argentinos, los mandan al Caribe. México, Cancún es el punto, Brasil. Brasil. Los ves en las escribanías que haces las autorizaciones de viaje. Y cómo está formando dos modelos de ciudadanos que en el futuro va a seguir la lucha de clases, porque el tipo que se fue a Brasil siendo chico o a Cancún, donde da lo mismo, se va del país, y el pibe que tuvo la suerte de ir a Bariloche, porque el viejo estaba en blanco, y el pibe que no tuvo la suerte porque el viejo estaba en negro, que no se fue a ningún lado ni a Mar de Ajó con los amigos, tal vez, haciendo una vaquita, lo llevó un tío en una chata. Tal cual. Estás ampliando la lucha de clases, porque esos dos sujetos, cuando tengan que votar, uno va a ser un sector popular, un sector obrero, y el otro es un sector burgués. La concepción del mundo que van a tener son tan antagónicas que ni siquiera se van a poder ver como argentinos. Vas a tener lo mismo que tenés ahora, una Michetti, pensamiento filosófico pobre o normal, Claro, normal pobre. ¿no? Y el chabón que apenas puede comer, labura para el día a día, tal vez puede hacer una vaquita, un ahorro, irse con la novia y otra parejita a La Rioja, en el auto, en una carpa, ¿no? A dedo, mochilero, a Bolivia, vale 2 mangos, sur de Brasil. Sí, y ahora a ver ni la siquiera, selección. porque... Pasaje. Claro, entonces no estás cambiando estructuralmente lo que nos divide como argentinos, de hacer algo más homogéneo, ni entro en capitalismo, comunismo, sino algo que puede ser en el medio, donde sea un poco menos la brecha, al contrario, la están ampliando mucho más, y a pasos agigantados, porque por cada ciudadano que entra en el índice de la pobreza, o sea, cuando la inflación sube 4 puntos, estimadamente, en datos cuantitativos, obviamente hay peros, ¿no? En numerología y en economía, tenés más o menos 20.000 argentinos que pasan al índice de pobreza. Pobreza no es indigencia, para que nadie se confunda. Ser pobre no significa que vivís abajo del puente. Ser pobre es un tipo que no tiene 20 lucas para la canasta básica que te sale promedio para 4 personas por mes, ganan entre los madre y padre 12 lucas, ¿no? Y le queda una renta que no llega a lo básico. El pibe va a escuela pública, podés tener un auto no si tuviste salen, ahorro. No compran ropa. Claro. Tenés un Fiat Uno usado o cualquier autito de acá 10 años para atrás. Eso es ser Si pobre. es que podés. Si es que tenemos pero un auto usado, por ejemplo, de 20 años para atrás, un Fiat Uno, algo, te sale, no te miento, 25.000 pesos. Si tuviste capacidad de ahorro, los dos laburan, el pibe más grande tuyo, si tenés 4 labura, hay familias obreras que pueden acceder a un autito usado, ¿no? Pagan poco de impuestos porque viven en el tercer cordón del conurbano, todo lo que las estrategias que haces siendo pobre, ¿no? Que no es excluido, vamos a decir. Después tenés la indigencia y la exclusión. Fíjese en la cantidad de gente durmiendo en la calle. Eso ya no es pobre, eso ya es indigente. Que estás excluido totalmente del sistema, te pueden dar, si tenés suerte, sos una de esas 300 personas que duermen en los albergues, pero vos tenés 3.000 que no duermen, que no llegan, ¿no? Las 300 se sacan la foto, los políticos, Sí. le ponen una frazadita. Sí. Y los albergues también son espacios muy complejos. Hay violaciones, Mucha pasan gente muchas que cosas. se queja de que A la noche en los Del albergues, maltrato. a vos te cierran la puertita con llave, el tipo se va a dormir y si tres sujetos se violan a uno, sea varón o mujer distinto, la violación nunca es heterosexual como se piensa, pueden ser entre los mismos sexos. ¿Vos pensás que el que cuida el albergue se va a meter
si a una persona le taparon la boca y lo están violando, olvídate. Entonces muchas veces los indigentes no quieren ir ahí porque sufrieron vejaciones. Es muy complejo y tan tremendo como suena escucharlo, es lo que se vive para los excluidos. Los violan también en la calle, no es que tenés que estar, ¿no? Si te pasan cosas siendo un pobre, imagínate siendo un excluido, Sí. que no sabés ni tus derechos en muchas veces. Entonces eso vos ves que con estas políticas que se están dando ahora no se va a curar, sino que se va a ampliar más, y con la excusa de la unidad nacional, de apoyar al cambio, la ayuda de dólares, de la corrupción de cierta ala del gobierno anterior, de la burguesía, no del mundo obrero, de los sectores populares, vos ves que estos tipos quieren generar gobernabilidad, y eso te da mucha bronca, ¿no? Porque es lo que vos ves, un intendente justificando la escuela privada y ni te habla de la escuela pública, cuando en Vicente López tiene la menor cantidad de escuela pública de todo el corredor de zona norte, menos que en San Isidro, San Fernando y Tigre, para que te des una idea. ¿No? Es como que, bueno, el ciudadano Vicente López, que es normal y manda al hijo a escuela privada. ¿Cómo voy a No hacer le más? queda otra. Claro. Entre que más o menos puede y no le queda otra. Es Tal tremendo. Es tremendo. Y con respecto a lo que decías de la indigencia y la pobreza, ayer estaba viendo un informe que hizo Sloto Biasda sobre la pirámide social y hablaba de lo que se necesitaba, lo que ganaba cada estrato social, lo que ganaba y lo que consumía, ¿no? Y entre clase media, no, entre clase baja y media baja, el 50% de la población. Mirá vos. Y viste que a veces los datos son mañana, a veces, por Y hablando ejemplo... de gente que estaba con trabajo, que tenía Claro. salarios Tal cual. horribles, pero tenía un salario. Sí. Y lo que es muy fuerte, igual esto no es algo que esté estimado con datos cuantitativos, pero sí hay bastante trabajo acerca de cómo un gran número de este porcentaje que estás diciendo, altísimo, no se considera a sí misma como clase baja. Y eso... Eso lo remarcaba el Sloto Biasda. y eso genera mucha legitimidad, o sea, le favorece mucho Mucho. a quien está arriba. Claro. Porque entonces está encubierto y entonces no hay una movilización tan fuerte como para ir en contra de ese proceso. Sí, bueno, uno escuchó gente defendiendo estas políticas y no pertenecen a una aristocracia ni lejos, ¿viste? Y la mayoría que votaron no son quienes se están beneficiando, No. porque quienes se están beneficiando son una minoría. Muy Sí, minoría. y que sí, y algunos que incluso todavía es tan fuerte el discurso hegemónico, que incluso ahora que les está siendo aplicada estas políticas tan nefastas, tampoco están siendo críticos respecto de eso. Cuesta muchísimo. Por ejemplo, un dato... Yo en mi casa tengo Telecentro y me mudé en Telecentro hace poco, me pusieron un codificador que, no sé, renovaba la señal. Guarda que pasa $1. Oh, la lluvia de dólares, parece. Sí. Discúlpeme, entró por ahí. Me mudé y no tengo el decodificador ahora donde me mudé y resulta que de repente desaparecieron un montón de canales. No está C5N, no está CN23 y no está Telecentro. Caramba. Los tres que distingo no están. Es decir, que si yo, no sé, en vez de la radio, de repente voy a mirar el noticiero... Te tienes que mirar un noticiero favorable a... Exacto, toda la gama, desde el que es súper claro a quién apoya hasta el que, ponele que no es claro, pero está re claro en el fondo, para qué lado va. O sea, no hay chance de tener escuchar. otra mirada. Entonces, la mirada de muchos es que esta es la única posibilidad, que este tipo de medidas económicas son las únicas posibles después de la herencia. Sí. Y ese es el discurso. Sí. Claro, que sabemos que, como diría Paulo Freire, si me permite citarlo, Dominique Gómez, ¿se acuerdan cuando hablaba Siempre es que el oprimido- bienvenido. Que el oprimido muchas veces en la jerga sindical sería el más carnero, ¿no? El que es supervisor de una empresa oprime a los empleados cuando llegan tarde, llegaste 5 minutos tarde y te descuentan la fracción de 15 minutos, bla, bla, bla. Y eso si lo llevas al electorado, los votos, muchas veces el tipo que tal vez tuvo capacidad de ahorro, heredó unos mangos del viejo, todo, y porque trabaja en una prensa, y ahora que te hacen trabajar de pantalón azul o pollera azul y camisa blanca, seas varón o mujer, y ellos piensan que no son obreros, ¿no? Que el obrero anda con mameluco y con un casco. Si vos no tenés mameluco y casco y estás en la UON o la Bocra, vos no sos obrero. Y no, vos sos un trabajador de otro ámbito, del capital financiero, de la parte de venta, lo que vos quieras.
pero sos un empleado porque la empresa no es tuya, vos producís para que alguien se lleve la ganancia, inclusive está en la Constitución, donde la patronal tendría que repartir un cierto porcentaje entre los trabajadores, y olvídate que este gobierno la va a hacer respetar, o sea, pasan por arriba la Constitución inclusive, que lo vimos desde todos lados, hasta con el tarifazo que nos llama, tanto criticaron del gobierno anterior, ¿se acuerdan de que decían no respetan la división de poderes? Y estos tipos están yendo peor de lo que había pasado, porque están haciendo que, por ejemplo, el Ejecutivo, que con Macri a la cabeza, designen todas las políticas. Un dato, Aranguren quería hacer el tarifazo en etapas, ¿no? Contado, más gradual, claro. Un mes el gas, a los 60 días el agua, a los 60 la luz, bla, 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 bla. Te lo daban igual, pero más matizado. Según una buena fuente acá de Olivos, de Lindera, la quinta presidencial. Y saben que dijo Macri, no, hagámoslos todos juntos, ¿no? Por eso le está bancando a Aranguren y no pidió la renuncia, porque el responsable político de esto es Macri, el Ejecutivo, donde se meten todas las áreas. ¿Y para qué puso ministro si decida terminando todo? Para que pongan sellito y firmas, para no quedar pegado él cuando sean juzgados por traición a la patria. O para mostrar una organización eficiente, tal cual, una renovación piramidal, claro. Este discurso de la división, porque ahora mismo esto del tarifazo, el contradiscurso al que quizás podemos manejar acá es que qué bien que funciona este país, que una medida un poquito apresurada la llevamos a la justicia y entonces ahora todo se regula. Entonces es un poco difícil, ¿no? Pero es una explicación que se está vendiendo también. Sí, es tremendo. Y Grome, sabré desde el perfil antropológico, para crear esa subjetividad en el electorado, ¿cuál sería el darwinismo social que te meten en la cabeza genéticamente, ¿no? Cuando te dicen, bueno, hay que apuntar al norte, a Europa, ¿no? Porque los genes de allá son laburantes, nosotros somos sudacas, somos vagos, tocamos la guitarra, nos gusta dormir las siestas si estás en el interior. Bueno, este tema es un poco alejado de lo que venimos charlando, quizás por lo que se podría conectar es con las afirmaciones de Michetti, que dijo que estaban los pobres y los normales, básicamente. Digamos, porque ese discurso, que por algo es un lapsus que de algún lado le surgió a ella y de algún lado viene en parte de esta idea de que claramente quienes son de clases sociales más bajas son inferiores y están patologizados, como si fuera una enfermedad o un problema. Y esto tiene un correlato con teorías académicas que de repente fueron muy fuertes a nivel académico y que después siempre van bajando a la sociedad esas teorías. De repente esas teorías se renuevan en el ámbito académico, pero en el sentido común van quedando. Y los medios las van manejando. Cuando uno mira History Channel, National Geographic, todos esos canales, por lo general, muchos programas científicos justamente fortalecen esos discursos. Por ejemplo, cuando nace con la craniometría en el siglo XIX. Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? claro, en el siglo XIX es cuando Darwin propone esta teoría de la evolución que va a ser la moderna, la que todos tomamos. Entonces todos algo de ahí tomamos. La idea de la evolución por selección natural, es decir, que hay algo en el ambiente. Tommy, preguntan qué es la cronometría ahí en el Facebook. Es la medición de los cráneos. Muy bien, ahí la tenemos. Recordamos que en ese siglo, en ese momento histórico, te medían en Inglaterra el cráneo y si vos tenías cierto ancho y cierto largo, eras asesino, ladrón. Los burgueses eran todos sanos y normales, ¿no? Tipo los pobres eran todos chorros. Y porque eran los únicos que se prestaban a esos experimentos, además. Ahora, nadie le medía el cráneo al rico. 200, claro. Andá a medírselo a la reina Isabel, a ver si daba que era asesina, era Jack el Destripador. 200 años después, eso se matizó en el pibe cantina. La policía, por ejemplo, sigue con esos discursos. Ven en la calle, por ejemplo, un pibe con remerita de fútbol, ¿no? Con jogging de Argentina o una gorrita blanca, te lo para, le pide documentos porque algo puede tener, un pedacito de droga, de faz o lo que sea. Bueno. No, pero pasa un chabón con una moto de 600.000 pesos, sin casco, a todo lo que da 120, y el policía de tránsito en la esquina, y ni se multa, ni lo sigue, ni le hace una multa, ¿no? Pero para romperle las bolas al pobre, que hay un pobre acá por Libertador y Villate, a ver, ¿usted qué hace acá? ¿No? Como claro, eso se trasladó. Está fuera de su medio. Las academias de oficiales de toda la fuerza, puede ser metropolitana, federal, bonaerense, esos discursos legitimadores están.
Y vos Bueno. fíjate que todos los policías pitufos de ahora son, en la jerga callejera, discúlpeme que ustedes han problema, más cabeza que el pobre pibe de cantina. Vos los ves y no pueden discursar 3 palabras, un adjetivo. Muchas veces me dan ganas de parar y poner a conversar y decirle, pero escúcheme, usted le está pidiendo documento a él y él es más culto que usted. ¿No? Porque usted en 3 meses le hicieron un curso de manejar un arma de fuego y este muchacho es pobre pero no tiene arma de fuego. ¿No? Lo estás condenando a que salga con el DNI, que tenga que... Bueno, pero eso es muy claro en este tipo de sociedad que justamente lo que hace es fragmentar a los trabajadores, porque muchas veces el que está del otro lado es, como vos decís, es un trabajador también, pero está siendo a la vez una herramienta disciplinadora del Estado. El otro día en el Bachillerato Popular hicimos un taller con la Correpi, que justamente labura con los casos de gatillo fácil, ¿no? Es la coordinadora antirrepresiva. Hicimos un taller vivencial muy interesante. La mayor parte de los estudiantes del bachillerato habían sido detenidos en algún momento, sin ningún tipo de motivo. Entonces eso claramente da una pauta de estos casos de gatillo fácil, de a quiénes detienen, por qué, porque es más fácil, porque hay menos herramientas para defenderse. Claro, no, y aparte cuánto tiene que ver o cuánto está incorporado en que nadie quiere asumirse como pobre. Tal Digamos, cual. Y no desde un lado ni mezquino, ni no, digamos, porque a uno no le gusta esa situación. Tal Entonces, cual. también juegan y yo no sé si oradan en eso y entonces después uno ve esas típicas luchas de pobres contra pobres. Tal cual. Totalmente. Donde se desprecian Siempre es entre un otro, ellos. siempre es un Y otro. es un otro. Claro. Y es muy loca esta comparación, quizás, y en un punto no, que tiene que ver con lo de opresor oprimido. Hay muchos estudios en los campos de concentración acerca de las jerarquías que se armaban y cómo muchas veces el que estaba abajo de todo, cuando se ganaba una cierta confianza del superior, pasaba un escalón arriba y era el que con mayor fuerza y con mayor violencia oprimía al que estaba abajo, porque es una especie de operación en la que uno se distancia del otro y sale de esa identificación y de ese lugar. Y tiene una pizca de poder, y el poder es algo que siempre se ejerce, siempre podemos ejercer un poder sobre un otro. Entonces, en el momento en que hay un otro, es el momento para salir del lugar de ser el que está abajo de la cadena alimenticia, por decirlo de alguna manera. Y esto nos lleva de vuelta a esta cuestión de las teorías de la evolución. Darwin escribe en el siglo XIX y él habla de la evolución por selección natural, es decir que hay condiciones del medio, ¿sí?, que favorecen algunos rasgos por sobre otros. Es decir, por ejemplo, podemos pensar una polilla blanca, ¿no? Sí. Una polilla blanca La revolución industrial vivía muy bien. De repente, inglesa. con la revolución industrial, la polilla blanca es, como todo se llena de hollín en Inglaterra, la polilla blanca es muy visible. Mientras que las polillas grises no son tan visibles y se confunden más con el hollín. Entonces, de a poco, las polillas grises tienen más chances de sobrevivir más tiempo y de reproducirse, por ende. Así es. Con lo cual empieza a haber un pequeño recambio. Y entonces las más aptas en ese medio serán las polillas grises, porque en ese medio son más aptas, no porque sean mejores que las polillas Claro, blancas. se adaptaron mejor al entorno en que estaban. Sí, no es tanto que se adaptaron, sino que ese entorno Sí. hace que sean depredadas con menos facilidad. No es que ellas se adaptaron, es que simplemente tienen más chances de sobrevivir en ese entorno. Bueno, esto tan interesante que trajo Darwin fue tomado como el mejor adaptado. Y el mejor adaptado fue simplificado Y el capitalismo lo como tomó. el mejor. Claro. O sea, el mejor adaptado no existe en verdad. Todo dependería de un cierto medio. Y tampoco nunca lo vamos a pensar en términos absolutos o relativos. En otro medio, la polilla blanca tiene muchas más chances de sobrevivir. El problema es que esto, el darwinismo social, lo llevó al ámbito de las cuestiones sociales y lo usó para explicar problemas sociales. Porque en un medio natural podemos pensar, bueno, a ver cuál sería el más apto. En un medio social, ¿quién sería el más apto? El capitalista. El capitalista, el que más tiene. Entonces, el más rico es el más apto. Entonces, el más pobre es el menos apto y termina siendo patologizado y visto como el no normal, el que no se adapta, el que eventualmente desaparecerá. Para seguir con esa línea, ¿no? Donde el más rico, el más apto es el más adaptado para
estar al mando de la sociedad, ahí podemos explicar por qué millonarios están atrás de un gobierno, ¿no? Son gobernantes, se postulan a presidente, a senadores, a diputados, y no un barrendero, un docente, un empleado municipal, un empleado estatal, alguien de ATE, ¿no? Porque es como que el que mejor le va dentro del capitalismo en la sociedad es el que más material hace, más plata hace, por bajarlo a la jerga. Entonces, el que más plata hace es el que mejor se adaptó a la sociedad. El millonario, en una falacia de racionamiento, los sectores populares piensan, el millonario es el mejor para conducirnos. Exacto. Porque se adaptó bien. Sería como el ejemplo de la polilla gris, ¿no? Tal cual, y la blanca. Y la eso, blanca. y esa es una gran forma de legitimar las desigualdades. Entonces, la craniometría en el siglo XIX era esto. Se medía el cráneo de todos los que eran considerados desviados, criminales, las prostitutas, y todos llegaban a la conclusión mágica de que, dependiendo de la forma del cráneo, uno tenía más chances de ser violento, criminal, prostituta, en fin. Entonces, cuestiones sociales se explicaban como si fueran algo natural. Y la naturalización de la pobreza y el crimen es una gran explicación para los políticos. Claro. Y bueno, ahora es la aportación de cara. Ahora es la aportación de cara. Después, las teorías de la evolución obviamente hicieron una gran crítica de esto, cuestionaron el concepto de raza, incluso dijeron las poblaciones genéticamente cambian tanto que no podemos hablar de raza, porque raza es un concepto estático, que supone que una población es siempre igual. Las migraciones, cuestiones culturales atraviesan eso, no hay chances de que eso suceda. Sin embargo, ahora vuelve esto de la aportación de cara con algunas ramas, los más conservadores dentro de las teorías de la evolución, que se basan mucho en una disciplina llamada, una pseudodisciplina llamada sociobiología, y en algunas teorías de la psicología evolutiva que hablan no solo de la aportación de cara, sino de los genes, esto del gen de la violencia, ¿no? Y se empiezan a explicar un montón de cosas en términos biológicos, cosas que están atravesadas por otras cuestiones. Claro. Y si nos quedamos pegados a estas explicaciones, no cuestionamos un montón de otras cosas. Caso cerrado. Caso cerrado, este tiene el gen de la violencia y además los efectos que esto puede llegar a tener a nivel social con las tecnologías que se manejan. O sea, vos vas a una entrevista de trabajo, te hacen un análisis de sangre, ven más o menos tu composición y a partir de ahí ya se sabe, bueno, a ver cuánto rendirá, ¿no? Como el coeficiente intelectual, ¿no? Todas estas cosas que fortalecen las desigualdades. Sí, que además hay algo que, por ejemplo, sabemos que en las chiquitas, en las mujeres, cuando en los primeros 5 o 6 años de vida no se alimentan bien, llevan ciertos trastornos, ¿no? Después, a nivel cognitivo, según algunos psicólogos, textos que leí en la universidad, y en los varones también, ¿no? Tienen otros. Pero en las chiquitas es muy importante la alimentación. Sí, en los varones también. Y cuando vas a las... Sí, pero hay algo que es doblemente más agravante en el género femenino. Entonces, cuando vas a las entrevistas laborales, fíjense que hay un patriarcado encubierto donde dicen que si vos eras de un sector popular, ¿no? Y no te alimentaste bien, ellos ya saben que ese puesto no se lo van a dar a la chiquita, en ese caso alguien ya de 18 años que está buscando su trabajo, sino que se lo dan al varón, porque para eso sí lo pueden hacer, ¿entendés? Entonces también hay un patriarcado que esconde a veces la desigualdad ante dos sujetos pobres. No, bueno, yo iba a eso justamente, porque viendo un poco esto de las muchas teorías de la evolución que hay, justamente son muchas y discuten estas cuestiones. Y me encontré con un autor muy interesante, un biólogo y filósofo de la biología, que se llama Lewontin. Y él dice que escribió un libro que se llama La biología como ideología. Y dice, bueno, la biología ha construido muchos determinismos, así como a veces también la sociología, ¿no? El determinismo de la pobreza también es muy fuerte y pesa muchísimo. Y son siempre estas causas cerradas, o sea, no se puede salir de un círculo, no hay otras explicaciones. Nos acaba de llamar un espectador, Carlos de San Isidro, que manda saludos y dice que el programa está buenísimo. Muy bien, a Carlos ya lo vamos a tener por acá en algún momento, podríamos invitar a algún espectador. Colega. Sí, yo estaba pensando también en invitar a los chicos de sociología de un curso y de hacer ¿no? En sociología uno ve medios de comunicación
y hacer como una especie de trabajo práctico con ellos y que preparen un tema para exponerlos a los medios, ¿no? A un medio acá y que juguemos para que sepan entender, porque muchas veces escuchan, no sé, La Nación está a favor de Macri, Página 12 es antimacrista, el Frente de Izquierda es anti todo, pero que ellos vengan a hacer un juego de medios de comunicación que preparen una noticia y que una misma noticia la analicen 3 grupos de estudiantes de un perfil distinto y después vamos a hacer el cierre entre todos, ¿no? Guiarlos un poquito, así que eso está bueno. Invitamos a los colegas docentes que quieran preparar algún proyecto y podemos usar a los colegas de TV que nos autoricen y hacer algo así, porque yo creo que eso también a los chicos les va a hacer un clic en la cabeza, ¿no? Porque ellos pueden ir a su casa y no sé, me viene ahora a la mente el Colegio Naciones Unidas de San Isidro, FLEP Naciones Unidas, que es privado, ¿no? Pero el sueldo lo paga el Estado, pero claro, porque es laburá como un subvencionado. ente privado. Entonces los pibitos ahí son clase media alta, o sea, normales para Michetti. Y claro, ellos ven que todo el mundo dice Clarín miente, que los compañeros de Frente de Izquierda se quejan de todo, pero los viejos leen La Nación, Clarín, ¿no? El más progresista, el que era más laburante antes y ahora es un obrero de cuello blanco, un encargado, ¿no? Un gerente. Pero no entienden por qué Clarín miente, ¿no? Entonces vos en sociología más o menos podés tirar un par de pautas y así todo. A veces tenés, por ejemplo, un curso de 28 chiquitos y te cuesta que todos te sigan. Te van a decir 20, otras te dicen sí para probar, te repiten lo que decís, pero no hacen el procedimiento de... Sí, y depende del colegio también se siente mucho el discurso de la familia, porque a veces uno trabaja un tema que se trata con gran apertura en un curso y en otro curso genera muchísima resistencia porque justamente están todos acostumbrados a pensar las cosas de una manera. Entonces a veces cuesta muchísimo trabajar y desarmar algunas cuestiones. Sí, a mí vienen, hace poco fueron los dichos de Cordera, ¿se acuerdan? Con las cuestiones de género, bueno, lo logramos eso en una clase, porque aparte venía justo, estábamos viendo cuestiones de género, y lo trabajamos. Y tenías nenitos que por lo que escuchan en la clase decían, no, pero está bien, si la chica anda en pollera y son las 3 de la mañana, ¿cómo no la van a violar? ¿No? Justificando a veces lo injustificable, pero no porque un nene sea malo en su esencia, sino porque la mochila cultural que tiene del patriarcado ese que arrastra, del viejo fundamentalmente, que diga, bueno, ¿cómo está bien? Si es una nena y está un jueves a las 3 de la mañana en pollera, va a ser violada, como justificando la violación porque es mujer y está en pollera, ¿no? Desde lo irrefutable. Bueno, ese pibito a veces vos tenés que laburar con ese chico y a la par con otros 28, pero a veces no te da el tiempo para laburar con uno y los otros capaz ya están más avanzados, menos avanzados. Si te centrás en uno, los otros 20 empiezan a hacer lío, a tirarse lo que tienen a mano. A veces no, entonces es bueno reforzar a veces en otras cuestiones lo que la socialización, porque uno en la escuela te los tiene 2 horas por semana, 3 si tenés 3 módulos. Después van a la casa, el que tiene que hacer la socialización primaria es el viejo o la vieja, pero si fueron al Cardenal Newman o son del Opus Dei, la socialización que le van a dar a ese nene, olvídate que por más que yo quiera laburar patriarcado, matriarcado, igualdad de género en el aula, va y no, mira, pibe, no, el profesor está re loco, vos repetile para probar, pero eso no es así. Obvio, y por cuestiones de poder, esas ideas que en algunos sectores están mucho más fuertes, igual atraviesan a toda la sociedad, porque son las que vienen de los sectores hegemónicos. Entonces, es lo que decíamos, de que, bueno, a ver quiénes votaron mayoritariamente. Claro. Es así, sí, sin duda. Bueno, hoy estuvimos con socialización para el marco conceptual, ¿no? Cómo eso impregna a través de ciertas corrientes evolutivas en el pensamiento del sujeto, del ciudadano. Sí, tal cual. Cómo la socialización marca cómo nos vamos a guiar y cómo vamos a interpretar las cosas. Yo para cerrar lo último que quería comentar de este autor es que él critica mucho de la biología en general, que las teorías de la evolución por lo general piensan, bueno, los organismos se adaptan al medio. Y dice, esto está muy cargado políticamente, porque lo que nos está diciendo es, somos sujetos pasivos que debemos adaptarnos. Nunca las teorías biológicas y las teorías de la evolución hacen hincapié en cómo los organismos son los que crean el nicho ecológico, son actores de su propia historia. Es muy diferente pensarnos como seres pasivos que como seres activos. O no nos queda otra, bueno, aceptamos, o somos los que producimos y hacemos. Y eso desde el 3er grado, desde la secundaria, ¿no? Con todas las materias que uno tiene, uno va a leer el mundo de esa manera. Entonces hay muchos cuestionamientos para hacer. Así que bueno, en eso estamos. Disculpe, me estaba mandando saludos a los oyentes que están ahí en el Facebook, mandando WhatsApp. Sí, sin duda es un tema muy complejo y que creo que todo padre
y que quiera cambiar esta realidad que vivimos en Argentina, tiene que tomarse a veces 10 minutos por día para hablar con los nenes y no dejar que los nenes se eduquen con los medios de comunicación. Más allá que uno ponga Telesur, medios copados, el último fino de socialización lo tiene que dar el padre, ¿no? Bueno, esto puede estar bien, esto puede estar mal, hay muchos enfoques para ver una cosa. No sé, estoy pensando en un padre con una cabeza muy amplia, ¿no? Porque generalmente el papá te va a decir, anda a la panadería, pedazo de bla, bla, bla. No, o si incluso el propio padre se está cooptado por todos esos medios, va a repetir. Uno enseña lo que cree que es lo mejor. Claro. Digamos, todos tenemos un punto ciego también en algún lado. Sí, pero a veces es mejor hasta la visión de un padre un poquito errado, no justificar una violación así, que dejar que el nene se cree con los medios de comunicación, porque hoy las redes sociales son un medio de comunicación, y vos tenés 200 tipos pagados, en este caso por Cambiemos, poniendo una cierta idea, ¿no? Mensaje, y el chiquito, como está en las redes, va a repetir ese mensaje. Entonces lo puenteó el viejo, lo puenteó al colegio, y un factor de socialización muy importante hoy por hoy son las redes de Facebook, Twitter, lo que vos quieras, Instagram, ¿no? Entonces tenés un sujeto que se está socializando ante un mundo globalizado. No está todo el planeta, porque sabemos que los Witch y los Toba no están acá en el Facebook, en general, ¿no? Algunos de Ciudadano de Urbe, el Gran Rosario, Gran Buenos Aires, sí, pero no tenés todas las ideas ahí, sino es un sector de la sociedad que está ahí. Pero tenés a tu hijo o hija socializándose a la tan de lo que vaya en la red social. Y si el padre no lo controla, que al menos en debatir, en hablar, después los nenes van a donde vaya la red social, que es un arma, puede salir para un lado, para el otro. A ver, Sandrita, ¿qué? No, vos decías socializándose a través de las redes. ¿Es socializarse a través de las redes? ¿No sería mejor el contacto, no? Por supuesto, pero eso ya está cargadísimo. Sí. La forma implica un montón de cosas, es un contenido también en sí mismo. Me parece que ahí, no sé, nadie tiene la posta, pero quizás claramente reflexionar acerca de una forma un poco más crítica de abordarlo, entender que hay condiciones de producción y de circulación, y que al menos poder analizar eso, porque la verdad que es impresionante la cantidad de cosas que todos recibimos y que no nos damos cuenta, y bueno, los chicos están expuestos larguísimas horas. Sí. Y socializan así. Yo hoy estaba tomando prueba, termino de tomar prueba y siempre, bueno, el que termina se sientan al lado y charlarán. Acá ni siquiera estaban mandándose WhatsApp las dos que terminaron. Y bueno, es muy loco. O sea, para bueno, nosotros... fíjense que ya las nuevas generaciones, hasta lo que uno era de nuestra generación, tener un encuentro sexual, ir a un bar, a un boliche, conocer a alguien, intercambiar un par de palabras y después copular como mamíferos que somos. Hoy por hoy entran a una red, se venden las fotitos, nos vemos en tal lado, tenemos sexo, sí, listo, tic, tuc, tum. Ya la socialización mutó de tal manera. Está bárbaro si les gusta así tan frío, tan pragmático, ¿no? Pero me refiero a que mutó de tal manera nuestro mundo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de copular, sobre todo en esas generaciones. Puedes tener un tipo grande que quiera tener sexo ya, que entra ahí, pero en general son las nuevas cabezas de los ciudadanos que vienen, que van ahí. Entonces vos, si nos vamos 20 años después, estos chicos ahora tienen 37, tienen 17, cuando tengan 37, la forma de su mundo va a ser muy fría, muy solitario, como el CPU te lleva. El celular, el CPU ya no es socializar en comunidad, organizarte para cambiar algo o no cambiarlo, lo que sea, sino es hacerla de uno, desde un lugar frío, abstracto, una habitación, estar solo con la computadora y de ahí al mundo, ¿no? Obviamente te atraviesa un montón de filtros hegemónicos en el medio, pero eso es lo peligroso de la sociedad que va a venir, donde los padres y los amigos van a tener que estar, y los docentes y todos los rubros, laburando para que, está linda la computadora, pero es una herramienta, depende del uso que le des, si es útil o no. Vislumbrás aislamiento e individualismo. Claro, los dos factores del capitalismo más brutal que pueda haber, ¿no? Porque para tener políticas neoliberales actuando, volvemos a los textos esos, en la mochila sociológica de algún sujeto, si a algunos autores les gusta la palabra mochila sociológica, pero a mí me encanta, en la mochila sociológica que te forjó como ciudadano, si a vos te pusieron de chico toda esta visión de hacer el amor por medio de una computadora, el encuentro por eso, no protestar, cuando vos tengas 37, seas dirigente político, empresario, bla, 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 obrero también, vos legitimás esas dos patas del egoísmo de las políticas neoliberales, que es la soledad, el aislamiento, ¿no? Y ahí podemos seguir un programa más hablando de otras patas que aparecen, que son el hilo transparente de que Durán Barba pregona como una marioneta así, detrás de todo esto nefasto que está viendo ahora, que esto recién comienza. En vez de esto potenciado y justificar al pobre porque no es normal,
bueno, sí, ¿para qué no vamos a ir a juntar un boliche si te pueden poner una bomba un musulmán? Mejor te conozco por Facebook y vamos a hacer el amor, no sé. Sí, ¿No? sí, En sí, Europa también estamos mamando lo que está viendo Europa. En Europa hace 10 años Tal cual. que están con estos encuentros sexuales por una red social. Que no digo que esté bien o que esté mal, sino que reflexiono a dónde va el ser humano de la soledad y aislamiento que va a venir en 20 años. Creo que tal vez nosotros, ojalá tengamos Sí. suerte de ahí, pero Lo que sé, implica, las lo generaciones que que vengan, implica. ¿no? Y el Estado no hace nada por cambiar eso, al contrario, justifica todas esas políticas de aislamiento, ¿no? En un Y la sistema- reta estaba promoviendo Tinder, no sé si yo vi Bueno. el programa de los abuelos, que ahora supuestamente hay acceso para tener un iPad, acceso, en verdad, la cantidad de iPads es como que digamos 3.000 iPads para todos y todas en la ciudad, o sea, después el resto tendrá acceso al programa, un programa de acceso a ciertos programas de la ciudad, ¿no? Y el guiño clarísimo de la reta era, bueno, capaz los abuelos pueden tener Tinder también. O sea, ese es el gran aporte, ¿no? Que estamos manejando. Bueno, por eso ahí te das cuenta que no es azaroso esas políticas de forjar ciudadanos con cierto pensamiento, que nosotros siempre vamos atrás de la zanahoria o lo sumo agarrando la cosita verde. Y los tipos ya están plantando las 3 o 4 generaciones de zanahorias en las que nosotros vamos a ir pensando. Por eso desde los sectores populares tenemos que ir pensando todas estrategias para ir combatiendo esos dileamientos, ¿no? Y ya pudrirles el asado en ese aspecto, porque después es muy difícil. Podemos bajar a la calle y todo, pero ya los tipos están 30 años más arriba de lo que van a venir, porque como va el capitalismo, por una cuestión malthusiana, cada vez hay más gente en el planeta, hay más pobres, hay menos comida de calidad, por lo tanto, una ecuación simple, las protestas van a ser más grandes. Por eso tenés desde, si vas a lo jurídico, el protocolo antipiquete, y están forjando lo que va a venir de acá a 5 o 6 años, porque este gobierno va a pasar, no lo van a ganar, pero ya en las que sean de senador y diputado, va a sacar más el Frente Renovador, con Massa, todos estos cachivaches liberales van a estar mejor posicionados, y cuando ganen esos otros ya están preparando el juego para lo que viene a 3 o 4 años. Por eso es lo peligroso, y tenemos que ir denunciándolo a la medida que nos demos cuenta en el rubro de cada uno, ¿no? Es más, es lo lindo eso de los distintos puntos de vista, que cada uno va a hacer enfoque en una cosita, pero si tenemos un lugar para socializarlo, intercambiarlo, podemos armar algo más grande que decir, che, pará, ojo con esto, que no es moco de pavo, ¿no? Lo que están haciendo, claro. Así que bueno, se nos fue el programa, chicas, ya Sí, más nos sí, pasamos. sí. Si les parece, saluditos, Sandra. No. Estamos A acá. Vicente López, Pepe Vicente López, A el Pepe, chino, a Chinchulín, Maxi. Chinchulín, A mucho. Chinchulín que nos Maxi, escucha. Dana. Maxi está en Córdoba haciendo trabajo de campo ahí andaba por Villa Carlos Paz. Ay, qué lindo. Dice Sí. que se metió el agua y los peces salían corriendo. No sé qué informe Que nos se está haga cargo. preparando, claro, Petrinca por allá. Bueno, a todos los oyentes de siempre, los que fuimos posteando en el Facebook de gente que nos saluda. Así que A Carlos le mandamos otro beso grande. sí, Este, ya saludamos a todos los a chicos de la Aimee, a CEIP. Julia, Aimee, ahí le Goldenberg. ponemos. Sí. Sí, Así que bueno, muchos abrazos para todos, todas. fue un programa Esperamos muy lindo tener más y nos gente vemos el pronto. miércoles que viene con más Petrinca y Olain. Muchísimas gracias, Sandra, Ulises. A la Me familia encanta de Tomatito, venir a la mamá de verlos. Tomatito. Que Sí, vení más seguido. Voy a volver pronto. te esperamos. Un abrazo grande a todos. Quédense con su Estado TV.